Mi nombre es William Musé, estudiante de Saya, núcleo Araure, y hoy les voy a hablar en la asignatura Derecho Registral y Notarial sobre lo que son las diferencias entre los sistemas registrales y los principios registrales. Para ello voy a empezar a diferenciar los conceptos. Si nosotros partimos del concepto de lo que nos indica lo que es un sistema registral, podemos ver que va a ser aquellas reglas que van a interactuar y se van a relacionar entre sí. Hablamos de ellas, de leyes, providencias administrativas, resoluciones, en las cuales se va a controlar los organismos registrales. Entonces, ese sistema registral va a ir a controlar a los organismos registrales, y los principios registrales van a ser ideas fundamentales que van a servir ¿para qué? Van a servir a las manifestaciones de la actividad registral, cómo va a ser el procedimiento y cómo se van a regir ellos. Para hablar un poco de los principios, voy a hablar del principio de rogación. Cuando nosotros hablamos del principio de rogación, debemos indicar que tiene sus inicios al momento en que la persona acude ante el organismo registral a consignar el documento o lo que desea registrar. Luego debe darle el impulso para que pueda llegar a la conclusión este documento, claro está, una vez que haya sido admitido. También hablamos de que existe el principio de prioridad. ¿En qué consiste este principio de prioridad? El principio de prioridad lo que nos indica es que va a existir una prioridad en el orden en que han sido consignados ante el ente registral los documentos. De manera que si yo consigno un documento para la adquisición de un inmueble y luego viene otro que está registrando una hipoteca sobre el inmueble, ese documento no va a ser registrado sobre ese inmueble, dado que yo llegué o consigné primero ese documento, el cual va a tener una planilla que fue cuando se hizo la cancelación, la fecha y la hora en que fue recibido en el ente notarial por los funcionarios públicos que laboran allí. Entonces siempre va a tener prioridad el orden en que ha sido recibido. También debo hablar de otro de los principios, y es el principio de especialidad. La ley de registros públicos y notarías, cuando hace mención al principio de especialidad, lo que quiere decir es que va a existir un registro inmobiliario, va a existir un registro mercantil, va a existir un registro civil, y también vamos a tener un registro una notaría. Entonces, esto es una especialidad que va a tener cada una para que tenga el libro donde ellos vayan a hacer su registro. ¿Qué ocurre con el principio de fe pública? Que una vez que el documento haya sido consignado y haya sido registrado, porque está admitido lo registrar, ya ahí ese documento tiene fe pública. Va a estar a la disposición de quien lo quiera utilizar, quien lo quiera revisar ante los libros que va a llevar ese respectivo registro. También hablamos del principio de consecutividad o tracto sucesivo. ¿A qué se refiere esto? Que va a existir una cadena de los registros que existan sobre un bien inmueble, de manera que no puedo hacer varios registros sobre el bien inmueble, pero sí se puede revisar quiénes han sido sucesivamente los que han tenido la propiedad del bien y la han podido transmitir de una persona a otra. Ahora voy a hablar de los sistemas registrales. Ya hablé de los principios que están establecidos en una ley. Los sistemas registrales, vean que van a ser una cantidad de formas ideadas por diversos personajes en países donde van a tener una forma de actuar o de trabajar. Tenemos uno que es el sistema de transcripción, que es cuando el documento se registra, se transcribe totalmente tal como está redactado, y eso aplica en Italia, Francia, Bélgica. También tenemos el de inscripción, que aplica en Australia, en donde va a haber la inscripción va a ser una extracción de los principales aspectos que tenga ese documento. Luego tiene la oponibilidad de lo inscrito. Sí, pueden ser registrados lo que está inscrito y
se pueden oponer unos terceros. También tenemos el principio de convalidación, que se pueden convalidar o se pueden admitir las pruebas en contrario cuando yo presente otro documento. De esta manera los sistemas registrales pueden ser de folio personal o de folio real. Hablamos de folio personal cuando hablamos del registro mercantil. Allí se registra la persona. En el folio real se va a registrar un número que se le va a indicar a la parcela o al lote de terreno donde estén conformadas las viviendas que va a tener la persona y que la va a vender ese lote de terreno. En conclusión, podemos decir que los principios registrales van a surgir a través de normas que van a ser creadas para que sean aplicadas como jurisprudencia, como doctrina por los distintos países. En Venezuela se dice que hay un sistema mixto. Hablamos de un sistema mixto porque de todos los sistemas que se han aplicado, en Venezuela se puede aplicar el de transcribir totalmente el documento o de sacarle copia y ser insertadas al final en un libro. Y también vamos a hablar que el registro inmobiliario desde el 2006 está vinculado con el catastro de manera de que exista una armonización en la propiedad de los inmuebles. La revisión de los documentos también está establecida en los sistemas registrales y en Venezuela tiene la aplicación. Esto era lo que les iba a conversar sobre estos sistemas registrales y principios registrales.